Recuerde que estamos haciendo un estudio expositivo de Juan y de Marcos. En esta mañana vamos a entrar en un estudio de Juan 5, continuación de lo que vimos en la última charla. Así que por favor busque el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer desde el 9 hasta el 12. Juan 5, desde el 9 hasta el 12. Bueno, voy a incluir desde el versículo 8 para tener la idea de lo que hablamos la última vez. Jesús le dijo al paralítico de Betesda, ¿no? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Amén. Bien, hayamos hablado nosotros que el capítulo 5 de Juan inicia efectivamente con una sanidad portentosa. Un hombre que tenía, ¿qué tiempo? A ver, ¿quién se recuerda? Paralítico, ¿qué tiempo? Bueno, ahí lo dice la escritura, ¿no? 38 años esperando por una sanación. Y el foco de su atención no estaba en Jesús, estaba en las aguas del estanque de Betesda, porque según la tradición se creía que cuando las aguas se movían era porque un ángel estaba por ahí dando vueltas y el primero que llegaba al agua obtenía su sanidad. Hablamos de eso hace 15 días, la última charla, y algunas cosas al respecto tocante a este tema de que la Biblia no es que está apoyando alguna tradición en especial. Pero lo interesante, mis hermanos, es que lejos, obviamente, de lo portentoso de la sanidad, el Señor va a llevar esto a una confrontación. La controversia entre Jesús y los líderes religiosos, que se hace mucho más fuerte cuando los milagros que el Señor realiza los hace en el día de reposo. Porque la sanidad del paralítico de Betesda fue en día de reposo, el Sabbat, como le llaman. Esta controversia pone de manifiesto dos aspectos. Número uno, la autoridad de Jesús sobre el sábado, que ya lo vamos a desarrollar. Y número dos, la desaprobación final de los líderes religiosos, los fariseos, por parte de Dios, que eso lo vamos a desarrollar luego más adelante. Ahora, como iglesia hoy debemos conocer lo que el día de reposo significa verdaderamente para nuestras vidas. ¿Cuál es su aplicación correcta? Y conocer cuál es el verdadero descanso para el hombre. Así he titulado el mensaje de hoy: el verdadero descanso del hombre. Así que algunas ideas de la última charla. Versículo 9, Juan 5, 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces hablamos, entre varias cosas, de la sanidad que fue instantánea, al instante y completa. ¿Por qué? Fue sanado, tomó su lecho, que era una especie de colchoneta, si tenemos la idea ahora, una colchoneta, y anduvo. No era como las sanidades modernas que pretenden ser sanidades como las de Cristo. Esta sanidad fue instantánea y fue completa. Ahora, es intrigante que Jesús también, eso hablamos hace 15 días, haya escogido un solo hombre entre todos los enfermos del estanque para sanarlo. Juan realmente no explica este acto soberano de elección de Dios que hace. Verdaderamente no podemos cuestionar también por qué Dios lo hace así. Algunos piensan que entre todos los casos que había ahí, era el peor. Eso no lo dice la Escritura.
no lo dice la Escritura. No podemos nosotros realmente saber por qué Dios lo hace. Y también por qué el Señor no sana a los demás. Si sana a uno, ¿por qué no sana al resto? Pero Dios tiene propósitos y conocemos por los evangelios que la voluntad del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre. Ahora, el paralítico hace realmente tres cosas. El paralítico de Betesda, tres cosas que eran imposibles para él: levantarse, tomar su lecho y salir andando. La Escritura nos da a entender también que ni siquiera tenía fe, no como en otras sanidades donde los enfermos se acercan a Cristo. Aquí el Señor va al estanque y se acerca al paralítico. Se acerca, o sea, es Él quien toma la iniciativa, el Señor acercándose al paralítico, y obviamente la respuesta del paralítico actuando en obediencia para levantarse, tomar su lecho y salir andando. Y el punto con el cual quiero centrarme en esta mañana: la sanidad se realiza en el Sabbat, el día de descanso, el día de reposo judío. Esto produjo la gran controversia entre Jesús y los judíos, y obviamente ellos no se fijaron en la señal del Señor ni la bendición que había dado a un hombre que tenía 38 años esperando una sanidad. No dice que sea su edad, por si acaso. Dice el Evangelio que tenía 38 años esperando. Asumimos que entonces posiblemente podía ser un hombre de, qué sé yo, 50 años, es por ahí. Entonces, los líderes religiosos no se fijaron en esta bendición, sino que ellos lo consideraron como un grave error, violando el Sabbat. Entonces, vamos ahora sí a entrar en materia. Juan 5:10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, es Sabbat, no te es lícito llevar tu lecho. Y vamos a entrar en un estudio sobre esto del día de reposo. En otra ocasión ya el pastor Falqués nos habló en Marcos con respecto al día de reposo. Quiero hacer un énfasis y obviamente profundizar en un par de cosas más, y algo que ya conocemos, igual para los que desconocen un poco. La palabra Shabbat proviene de la palabra hebrea que significa reposo, descanso. La palabra de Dios es muy clara con respecto a la observancia del día de reposo, el Shabbat. Fue una señal especial entre Dios e Israel. Éxodo 31, 16 en adelante nos habla de eso. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Éxodo 31, 16, 17. En Deuteronomio 5, Moisés reafirma los 10 mandamientos a la siguiente generación de israelitas que entraban en Canaán. Aquí, después del mandamiento de la observancia del Sabbat, vemos también que Moisés da la razón por la cual el Sabbat fue dado a la nación de Israel. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Mira cómo dice: acuérdate. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, notemos estas palabras. No fue la intención de Dios el dar a Israel el Sabbat para que recordaran la creación, sino para que recordaran su esclavitud en Egipto y la liberación que hace el Señor de los israelitas. Nótese también que algunos requerimientos del Sabbat están expuestos en la Escritura. Por ejemplo, la persona que se encontraba bajo la ley del Sabbat, del día de descanso, no podía salir de su casa. Éxodo 16, 29. No podía encender fuego. Éxodo 35:3. Ni tampoco podía provocar que alguien más trabajara. Deuteronomio 5:14. En tu casa, tu hijo, tu hija, tu criado, el extranjero, guardarán el día de reposo. Ahora,
Incluso la ley nos menciona que la persona que quebrantara el día de reposo era condenada a muerte. Éxodo 31:15, Números 15, 32, 35. ¿Sí se da cuenta qué duro que era llevar la ley? Ahora, el versículo que estábamos leyendo, el versículo base 5:10 dice: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué no era lícito que el paralítico lleve su lecho? Los fariseos se basaban en su propia interpretación de textos como Éxodo 20:19, Jeremías 17, pero realmente en estos pasajes la Biblia claramente se refiere a la clase de carga que tiene que ver con labores comunes para negocios y ganancias. Algo de eso ya nos lo dio el pastor Falqués cuando vimos Marcos, con respecto a ellos. Se recuerda a los discípulos que se alimentaban con las espigas del campo, y la ley no era, hacía referencia no tanto a cortar las espigas, sino a pasar la hoz sobre el campo. Pero la ley permitía, obviamente, que si la persona necesitaba alimentarse, el extranjero, el que caminaba, podía hacerlo. Entonces, los fariseos se basaban en interpretaciones propias con respecto a la ley del sábado. En estos pasajes la Biblia, como les indiqué, hace referencia es a labores que tienen que ver más con negocios, con ganancias. Ahora, según su tradición religiosa, aplicaban en forma legalista todas estas cargas al pueblo de Israel. Habían olvidado el espíritu y el propósito de la ley. Llegaron al extremo de condenar al hombre que incluso llevara una aguja en el manto. Para ellos todo esto era muy importante. Lo consideraban como un asunto vital de su religión. Y algo que nos puede ayudar a entender esto, algo de contexto cultural: el Mishnah, que es el código de leyes que consolida la tradición oral judía desarrollada durante siglos, desde los tiempos de la Torá hasta su codificación hacia finales del siglo II, tiene una lista, y ustedes lo pueden encontrar en internet, mis hermanos, tiene una lista de 39 tareas diferentes que no se deben hacer en el día de reposo. Te puede buscar ahí las 39 tareas que no se pueden hacer en el sábado de reposo. Por ejemplo, no se podía escribir 2 letras porque ya era trabajo. No se podía hacer y deshacer un nudo. Eso ya era considerado trabajo. No se podía coser 2 puntos de una costura. Ya era trabajo. Imagínense. Se podía caminar hasta un número de 1999 pasos. Más allá de eso, ya era un negocio, era un trabajo. Y así usted lee y puede encontrar una lista de 39 tareas que no se podían hacer en el día de reposo. Ahora, nada de esto pertenecía a la ley. Pero estas distorsiones de la ley se convirtieron en tradiciones aceptadas muy fuertemente para la mentalidad de los judíos en el tiempo de Jesús. En base a la forma de pensar de los fariseos, lo que estaba haciendo el paralítico sanado en Betesda, obviamente no era lícito y transgredía el día de reposo. Si usted se da cuenta, no, era tremendo esto. Distorsión en cuanto a la interpretación de lo que Dios había dispuesto con respecto al día de reposo. Si usted quiere ser, ahora usted sabe que hay mucho pueblo creyente que se vuelve al judaísmo. ¿Usted se imagina guardar todo esto? Tremendo es. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Requiere Dios que los creyentes del nuevo pacto también guarden el sábado? En Colosenses 2, 16, 17,
el apóstol Pablo declara: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estoy leyendo la doctrina del apóstol Pablo que dejó a la iglesia. De manera similar, y vamos a entrar un poquito en estudio de esto, de manera similar, Romanos dice, uno hace diferencia entre día y día, Romanos 14:5, y otro juzga igual todos los días. Y concluye el apóstol en Romanos 14:5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ya vamos a examinar todo esto. Estas escrituras dejan muy en claro que para el cristiano el guardar el sábado se convierte en un asunto de libertad espiritual, no en un mandamiento de Dios. Guardar el sábado es un punto sobre el cual la palabra de Dios nos instruye a no juzgarnos unos a otros. La observancia del sábado es un asunto sobre el que cada cristiano necesita estar plenamente convencido en su propia mente. Aunque esto parece claro, trae confusión a la iglesia de hoy. Trae confusión. Y también tenemos obviamente falsas enseñanzas y sectas donde se guarda el sábado, cuando por las escrituras en Colosenses y en Romanos, como hemos leído, es un asunto de libertad espiritual. Aún así no estamos llamados a juzgar, sino que cada uno esté convencido plenamente en lo que cree. Algo de contexto histórico para profundizar en esto. En los capítulos del libro de Hechos, los primeros cristianos predominantemente eran judíos. Usted sabe que en algún momento, cuando murió Jacobo y murieron otros líderes de la iglesia, es que la iglesia se abrió de Jerusalén y comenzó a llevar el evangelio a otras partes. Pero al principio predominantemente eran judíos. Cuando los gentiles comenzaron a recibir el don de la salvación a través de Jesucristo, los judíos cristianos se encontraron con un dilema. ¿En qué aspectos de la ley mosaica y tradiciones judías deberían ser guiados a obedecer los cristianos gentiles? Había un pueblo gentil que conocía la verdad del evangelio, pero asimismo había un dilema y una confusión, porque aparecieron los judaizantes, se recuerda, donde aquel creyente que no era judío, que se había convertido porque era creyente para el Señor, se lo obligaba también entre otras cosas, a guardar el sábado, a circuncidarse y guardar otros aspectos de la ley mosaica. Entonces, usted sabe, si leemos Hechos 15, vamos a encontrar que se reúnen los duros del evangelio, los apóstoles, se reúnen en Jerusalén y ellos llegan a una conclusión. Dice, la decisión fue, y lo encontramos en Hechos 15, 19, 20, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Eso lo encontramos en Hechos 15, 19, 20. Los apóstoles reunidos, Pedro a la cabeza de ese concilio en Jerusalén, deja muy claro, dice, no se inquiete a los gentiles guardando el sábado, sino estas cosas que están aquí puntuales. No causen confusión. La observancia del sábado no fue uno de los mandatos que los apóstoles juzgaron necesario de imponer a los creyentes gentiles. Es inconcebible que los apóstoles hubieran descuidado incluir la observancia del sábado, si aún fuera un mandamiento de Dios para los cristianos. Usted se imagina, reunidos todos ellos en ese concilio de Jerusalén, y que se les haya olvidado darle a los nuevos creyentes que también guarden el sábado. No es que se les olvidó, no lo consideraron ellos necesario, sino en ciertos aspectos para los nuevos creyentes gentiles. ¿Sí entiende cuando digo gentiles? Es decir, no judíos.
Porque el judío ya estaba, desde que nace el judío ya estaba, ¿cómo se le puede decir? Estaba empapado completamente de todas las leyes y tradiciones que debía guardar como judío que era. Ahora, entonces vemos en el contexto histórico lo que pasaba con la iglesia del primer siglo con respecto a guardar el sábado. Ahora, una pregunta voy a formular. Entonces, ¿qué deseaba establecer Dios con el día de reposo? ¿Qué deseaba establecer Dios con el día de reposo? No pierda el hilo, por favor. Dios le dio a los israelitas el cuarto de sus 10 mandamientos, que era acordarse del día de reposo y santificarlo. Un día de cada 7, los israelitas debían descansar de sus trabajos y darles el mismo día de descanso a sus sirvientes y animales. Era un total cese de labores. Cada semana, cualquier trabajo que estuvieran haciendo debía detenerse por un día. Ahora es interesante también que Jesús enseñó en los evangelios que el día de reposo se instituyó para beneficio del hombre. El día de reposo se instituyó para beneficio del hombre y no lo contrario. O sea, no el hombre para el día de reposo, el día de reposo para beneficio del hombre. El día de reposo fue establecido para que las personas pudieran descansar de sus labores y empezar de nuevo después de un descanso de un día. Entonces, Dios desea establecer el día de reposo para su pueblo Israel con estos propósitos: acordarse del día de reposo, santificarlo, hacer un total cese de labores, descansar y prepararse nuevamente para la semana que iniciaba. Y tal como lo dije, Marcos 2:27, el día de reposo se instituyó para beneficio del hombre. Bueno, la pregunta: ¿tiene la iglesia de hoy que guardar un día en especial? Debemos hacer nuestra pregunta porque ¿cuál fue el propósito? Ya Dios tuvo su propósito con su pueblo, pero ¿qué representa eso para nosotros? O sea, ¿debemos guardar un día en especial? Para buscar una correcta aplicación, vamos a establecer primero el principio bíblico detrás del día de reposo. Éxodo 29 y 11, voy a repetir lo que decía la ley, y lo voy a hacer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? ¿Debemos guardar un día en especial? Bueno, tomemos en cuenta la ley. Después de crear los cielos y la tierra en 6 días, Dios reposó el 7º día de toda obra que hizo. Y obviamente esto no significa que Dios estaba cansado, que Dios necesitaba descansar. No significa. Observemos en la ley que había un total cese de labores. Cada semana, cualquier trabajo que estuvieran haciendo los judíos debía detenerse por un día. El día de reposo fue establecido para que las personas pudieran descansar de sus labores y empezar de nuevo. El día de reposo fue establecido como ya lo vimos, un memorial. Acuérdate del día de reposo. Un memorial, ¿por qué? Porque fuiste sacado ¿de dónde? Y fuiste introducido ¿dónde? Eras esclavo, fuiste puesto en libertad. Acuérdate, un memorial. Bajo la ley del Antiguo Testamento,
los judíos trabajaban, esto es muy interesante, constantemente para hacerse aceptables a Dios día tras día. Aunque ellos tenían un día de descanso, ¿qué hacían el resto de la semana con respecto a las ordenanzas de la ley? Ellos trabajaban constantemente para hacerse aceptables a Dios día tras día. Había sacrificios, ofrendas que se daban en el templo. Ahora, todo esto apuntaba a dónde, mis hermanos, porque recuerden que toda la ley, toda la antigua legislación apuntaba a dónde, o prefiguraba en quién. Apuntaba a Jesucristo, porque cuando Él realizó su obra en la cruz, ya no fue necesario todo este sistema de ofrendas y sacrificios. Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos 10. Ya no fue necesario. Por lo que Jesús hizo, nosotros, escucha esto, ya no tenemos que trabajar manteniendo la ley para ser justificados ante los ojos de Dios. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él ha proporcionado. Entonces, vamos teniendo claras las ideas, porque si queremos llegar a una aplicación, a un principio para la iglesia de hoy, debemos tomar en cuenta esto. En el momento que Jesús cumplió el sacrificio de la cruz, todas las ordenanzas de la ley del antiguo pacto quedaron en desuso. Ya no tenía el pueblo que trabajar para mantener una ley, porque ya Jesús cumplió todos los requerimientos de la ley. Eso lo encontramos en Hebreos 10. En Hebreos 10, pues usted puede leerlo en su casa, muy precioso. Busca una versión como NTV, como NBI, y usted se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo en esta mañana. Ahora, otro elemento importante que no es que se nos ha escapado, lo he dejado para el último, es que dice la Escritura que el día de reposo, Dios, ¿qué hizo? Lo bendijo y lo santificó, lo hizo sagrado. Aquí vamos a ver nuevamente a dónde apunta esto. El símbolo de Cristo como nuestro día de reposo, el Hijo Santo y perfecto que Dios santifica y consagra a todos los que en Él creen. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, ahora consideremos también lo siguiente, antes de encontrar un principio aplicable para la iglesia de hoy. El principio no debe sugerir que haya obviamente un día para adorar a Dios. Ya como iglesia, usted sabe, mis hermanos, que sería absurdo pensar que solamente adoramos a Dios un día y el resto de la semana viva la carne y viva la fiesta. Es absurdo. La Escritura muy claramente habla de que nuestros pensamientos deben estar constantemente ¿en quién? En Dios. Transformados por su palabra, renovados en nuestro entendimiento. Filipenses 4:8, Romanos 12, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que debemos adorar a Dios ¿acaso un día? ¿O solo el sábado? ¿O solo el domingo? Considere esto. Ahora, también debemos tomar en cuenta que en honor a la resurrección de Cristo, que se realizó ¿cuándo? El primer día de la semana, no el día de reposo, lo que conocemos el domingo. Los primeros cristianos observaban el domingo, escuche esto, observaban el domingo, pero no como un sabbat cristiano, sino como un día especial de adoración y glorificación a Jesucristo por la obra de la resurrección. No confundamos esto. El hecho de que la iglesia del Nuevo Pacto se reúna el domingo no quiere decir que se cambió el sábado por el domingo. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente cuando hice el estudio hay mucho pueblo cristiano que piensa, ¿no? Y mucho pueblo obviamente en religiones falsas y confusas que piensa que la iglesia cambió el sábado por el domingo. No es así.
O sea, no tiene un sustento bíblico esto. No es que la iglesia del primer siglo cambió el Sabbat por el día primero de la semana. En Hebreos 4 también, Jesús se nos presenta como nuestro verdadero reposo. Y sabe que esta es la clave para buscar una correcta aplicación para la iglesia. Si usted lee Hebreos 4, usted va a ver que el Señor amonesta y dice al pueblo israelita que quedó postrado en el desierto, dice, por su incredulidad, ellos nunca entrarán en mi reposo. Cuidado, nos acontece lo mismo. Y si usted lee Hebreos 4, usted va a encontrar que el reposo es Jesús. Entonces, con esto ya puedo tener entonces un principio que puedo aplicar a la iglesia. Yo lo he relatado así, puede ser que otras personas, otros siervos de Dios lo hagan de otra manera. No existe para el creyente del nuevo pacto ningún otro descanso de sus obras que la persona de Jesucristo. No existe para el creyente del nuevo pacto ningún otro descanso de sus obras o en sus obras que la persona de Jesús. Jesús restableció el principio de que el día de reposo fue instituido para hacer descansar al hombre de sus obras. Los fariseos habían tergiversado el día de reposo en un día de pesadas cargas y regulaciones. Entonces, ahora sí puedo yo admirarme cómo se podía guardar el día de descanso en los tiempos de Cristo con tantas regulaciones, tradiciones, normas de hombres que aumentaban una gran carga, cuando el propósito original de parte de Dios era que ese día era un día de descanso en Dios. Pero teniendo claro ya la Escritura, prefiguraba la obra de Cristo como nuestro verdadero reposo. Entienda eso, mi hermano. Nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero reposo es nuestro Señor Jesús. Entonces, con esto claro, mis hermanos, y la iglesia no tiene que guardar un día especial parecido al Sabbat. Jesús vino para libertarnos de la ley por su gracia. Juan 1:17, Romanos 6:14. Él es el Señor del día de reposo, que nos da descanso para intentar, obviamente, nos da descanso para apuntando ¿a dónde? A nuestra salvación. En Él descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra poderosa. Él se presenta como nuestro verdadero reposo. Ignorar esta verdad bíblica es incurrir en la desobediencia y rebeldía del pueblo de Dios, como lo indiqué en Hebreos 4. El Señor les dice, Dios les dice, nunca entrarán en mi descanso. Solo Cristo satisface los requisitos de la ley y solo Él proporciona el sacrificio por la expiación, el perdón de los pecados. Él es la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias obras. No nos atrevamos a rechazar al único camino de salvación. Imaginémonos que tratemos de guardar un día como el Sabbat. A veces queremos convertir el domingo, el domingo realmente es un día de conmemoración por la obra de resurrección, pero si tratamos de convertir el domingo como un Sabbat, no habría un sustento bíblico para lo que estamos haciendo, porque Dios no nos ha mandado a eso. Aún así, hay pueblo cristiano que considera un día para dárselo al Señor, es decir, ellos tienen su culto y después del culto no es que salen para visitar o para entrar, irse al cine, ver una película o no. Hay iglesias donde se dedican el domingo a todo lo que es de Dios, es decir, termina la iglesia y se van a evangelizar, salen de evangelizar, van a visitar a otros familiares, les predican de Cristo. Bueno, si a la iglesia, hay iglesias que lo han querido hacer de esa manera, recordemos Romanos 14, lo que dijimos al principio, ¿no? Algunos consideran un día en especial, otros no lo hacen. Igual nosotros no estamos llamados para juzgar.
sino para estar convencidos en nuestra propia, tener convencimiento propio de lo que estamos haciendo. Porque haríamos mal si les decimos, hey, usted debe dedicarse el domingo a las cosas de Dios, porque es el día del Señor. Ahí estaríamos creando nosotros, estaríamos incurriendo en un aspecto también legalista. No nos imaginemos siquiera de aquellos que todavía quieren guardar el sábado. Mi esposo y yo, antes de estar en Torrefuerte, vinimos a una iglesia donde el pastor en varias ocasiones, de 10 prédicas, 8 prédicas, él hablaba del sábado para guardarlo. Y nosotros lo escuchábamos, pero nunca juzgamos esa posición ni tampoco la examinamos porque éramos todavía muy inmaduros. Pero obviamente, viniendo al conocimiento de la palabra, sabemos que la iglesia no está obligada a guardar el domingo como que fuera un sábado. Aún así, si hay pueblo numeroso creyente haciendo esto, bueno, mi hermano, no estamos llamados a juzgar. Ahora entonces yo puedo entender la respuesta que da el paralítico que fue sanado. O sea, con todo este contexto cultural, histórico, lo que representaba el hecho de que la iglesia no está obligada a guardar un día especial como parecido al sábado. Entonces, si leemos Juan 5, 11 y 12, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces los líderes religiosos, los fariseos, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? La respuesta que da mi hermano, el que fue sanado, refleja, número 1, una razón más poderosa para sus acciones que la misma tradición de los líderes religiosos. Usted se imagina, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Yo lo que estoy haciendo es haciendo algo que ustedes no me lo han dicho. Ustedes me han dicho que no haga esto, esto y esto, que guarde esto y esto y esto. Pero viene un hombre que no me pide la observancia religiosa, cargosa de los líderes con respecto al Sabbat y me dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Dónde está la autoridad? Obviamente en la obra que Cristo está haciendo. Y con esa autoridad es la que él se levanta, pues. Se levanta, o sea, estoy libre, camino. Y comenzó tal vez a pasearse, a alegrarse. La gente que lo vio, hermano, ¿sabe lo que son 38 años? Es una vida entera eso. 38 años. O sea, no solamente yo me levantaba y lo veía al paralítico de Betesda. No, mi hijo también. Papá, ¿y quién es ese? Y luego de 18, 20 años, seguía el hombre esperando. Entonces, la autoridad que se ve manifiesta en las palabras de Cristo, toma tu lecho, levántate y anda. Y obviamente, el paralítico razona con respecto a esa autoridad. Hay mayor autoridad en el hecho portentoso que en las reglas y tradiciones de los hombres. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por sanar en el día de reposo, es interesante lo que hace Cristo. Y eso lo encontramos en Lucas 13, no está precisamente en Juan. Él les recordó a ellos que ustedes no dudarían en sacar una oveja del hoyo en el día de reposo. Lucas 13:15. Él les dice el Señor en Lucas 13:15, ¿quién de ustedes, si no se cae su oveja en un hueco, por ser día de reposo no la van a sacar? No sean hipócritas. La van a dejar morir. Aún en día de reposo lo van a hacer. Del mismo modo, escuche esto, Cristo había venido a salvar y a buscar y a salvar a sus ovejas. Y podía quebrantar las reglas del día de reposo. Las personas más importantes, son más importantes que las ovejas. Y la salvación que Jesús proporciona es más importante que las mismas reglas, al decir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día
de reposo. Porque si usted lee Mateo 12:8, Lucas 6:5, él mismo dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo no se iba a sujetar a un montón de tradiciones humanas que lo que hacían es poner cargas. Dice la Escritura en los Evangelios que los fariseos hacían prosélitos y los hacían 2 veces más dignos del infierno que ellos. Jesús no iba a entrar en ese juego. Él venía a dar salvación a sus ovejas. Y Él es el Señor del sábado. Y Él podía quebrantar el sábado por sus ovejas. Que a la larga, obviamente, lo que estaba quebrantando es tradiciones de hombres. ¿Sí se da cuenta de esto? De ahí la autoridad en las palabras del Señor. Y esa autoridad se ve reflejada en la respuesta que da el paralítico. Esto es lo que obviamente, que lo vamos a desarrollar ya en las próximas charlas, es lo que hacía, hermano, enfurecer a los líderes religiosos. ¿Sabes qué? Cristo quiere entregar su salvación a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, mis hermanos, estamos tan enceguecidos en tradiciones humanas, en legalismos de hombres, que no nos damos cuenta que Él está tendiendo una mano para sacarnos del hoyo en que nos encontramos. Esta actitud es la que hacía enfurecer a los religiosos del tiempo de Cristo. No veían ese principio que el Señor les dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Jesús deja en claro, y lo vemos por el relato del evangelista, que esta actitud frente a los líderes religiosos es lo que hizo que ellos en el versículo 12 le preguntaran al que fue sanado: ¿quién te sanó? Dinos quién te sanó. Posiblemente sabían quién los había sanado, pero ¿qué es lo que querían hacer? Buscar cómo acusarle al Señor. Y si usted lee el versículo 16, me adelanto, Juan 5:16, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Y qué es lo que hacían? Procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Al no entender los propósitos de Dios, son descalificados. Y usted puede ver lo que realmente había en su corazón. ¿De qué le servía guardar tantas reglas y observancias para el día de reposo si en su corazón lo que querían hacer es matar al Señor? ¿Sí se da cuenta? La confusión que encontramos ahora, mi hermano, con respecto a esto. Yo le escuchaba y leía, vi algo sobre los adventistas, vi algo sobre los judaizantes de este tiempo. Es tremendo, mi hermano. La gente tratando de guardar algo que no se puede hacer. Y en la prédica que exponía el pastor Luis en Marcos, ¿cómo se puede tapar una tela vieja con un remiendo nuevo? Dios no podía poner su nuevo pacto, sus nuevas ordenanzas en algo viejo. Y así lo relata Hebreos. Hebreos es muy claro. Algo que ya cayó en desuso. No, Dios tenía que hacer de nuevo todo. No se podía parchar algo viejo que el hombre no puede llevar. Entonces es triste cuando hay mucho pueblo que trata todavía de guardar las observancias del sábado y cosas de la ley. Concluyendo, mis hermanos, algunos puntos. El Sabbat fue dado a Israel y no a la iglesia. El día de reposo.
El Sabbat sigue siendo sábado, no domingo, y jamás ha sido cambiado. Pero el Sabbat es parte de la ley del Antiguo Testamento y los cristianos son libres de la carga de la ley. ¿Por qué? Porque han encontrado su reposo ¿en quién? En Jesús. Si pudiera buscar una aplicación mucho más práctica al asunto, ¿qué pasaría si para un creyente Jesús no es su reposo? ¿Qué pasaría? ¿Qué usted va a ver? Vamos a encontrar a mucho pueblo afanado, tribulado, atribulado, cumpliendo tradiciones de hombres, porque no han encontrado su verdadero reposo en el Señor. Tratando de aún reflejar la observancia a través de obras y normas para alcanzar el favor de Dios, cuando la Biblia habla muy claramente que el verdadero reposo para el hombre es Jesús. La observancia del Sabbat entonces no es requerida a los creyentes. La idea de que el domingo sea un Sabbat cristiano tampoco es bíblica. Ahora, como bien lo indicamos, si hay pueblo de Dios que quiere hacer la obra el domingo y restringirse de muchas cosas, pues no estamos llamados tampoco a juzgar. No estamos obligados a seguir el Sabbat mosaico, sino que somos libres de seguir a Cristo resucitado, sirviendo y adorándole. Y una vez más, Romanos 14:5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Debemos adorar a Dios cada día, cada momento, cada aliento de nuestra vida. No solamente sábado, sino todos los días. No estamos llamados a juzgar a otro por el pensamiento de mi corazón. Si yo trato de imponer este pensamiento, eso sería pecaminoso. Entonces, mis hermanos, me ha sido necesario tocar en este punto con respecto a lo que es el día de reposo. Y una vez más, Jesús debe ser el verdadero reposo para cada uno de nosotros. Amén. ¿Descansa usted en Cristo? ¿O todavía quiere vivir bajo las ordenanzas y leyes y mandamientos de hombres? Que Dios nos dé sabiduría. Dios dé sabiduría a la iglesia, a su iglesia, a esta iglesia local, mi hermano, para conocer más y ser instruidos en su palabra.